Aquella tarde en Madrid. Entré en nuestra casa y encontré a mi esposa. Elena. Enredada en las sábanas con mi socio. Javier. No grité. No rompí nada, solo cerré la puerta con un clic suave. Como si sellara un ataúd. Eres prescindible. Me había dicho ella meses antes. En una discusión banal sobre finanzas. Pero ahora esas palabras resonaban como una sentencia de muerte a mi dignidad. Me quedé paralizado en el pasillo. El corazón latiendo como un tambor sordo en el pecho. Elena y Javier no me vieron, estaban demasiado absortos en su traición. Riendo entre jadeos. Salí sin hacer ruido. Caminando por las calles de Chamberí bajo un sol implacable que quemaba la piel pero no el hielo que se formaba en mi interior. ¿Cómo había llegado a esto? Llevábamos 10 años casados. Construyendo una vida cómoda, un piso en el centro. Una empresa de consultoría que Javier y yo habíamos fundado juntos. Él era mi amigo desde la universidad. El padrino de nuestra boda. ¿Y ahora? ¿Esto? Regresé horas después. Fingiendo normalidad. Elena me besó en la mejilla. Oliendo a su colonia mezclada con el sudor ajeno. Has llegado temprano. Dijo con una sonrisa que ahora veía falsa. Como una máscara de porcelana agrietada. Cenamos juntos. Hablando de trivialidades, el tráfico en la Gran Vía. El próximo contrato con un cliente importante. Javier llamó esa noche. Preguntando por un informe. Contesté con voz neutra. Como si nada hubiera cambiado. Pero en mi mente. Todo se había fracturado. Esa noche no dormí. Me senté en el balcón. Fumando un cigarrillo tras otro. Mirando las luces de la ciudad que parpadeaban como ojos indiferentes. ¿Por qué no confrontarlos? El instinto me gritaba que lo hiciera. Que destrozara todo en un arrebato de furia. Pero algo me detenía, el cálculo frío de la supervivencia. Si explotaba ahora, perdería la empresa. La casa. Quizás hasta mi reputación. Elena controlaba las finanzas familiares, Javier. Los contactos clave. Eran astutos. Ambos. Ella. Abogada de profesión. Sabía manipular las leyes a su favor. Él. Un negociador nato. Siempre un paso adelante en los negocios. Al amanecer. Decidí enterrar el conocimiento. No por cobardía. Sino por estrategia. Me convencí de que el silencio era mi arma inicial. Seguí yendo a la oficina. Colaborando con Javier en reuniones. Riendo sus chistes. En casa. Mantenía la rutina con Elena, cenas. Fines de semana en la sierra. Pero internamente. Empecé a observarlos. Noté cómo se miraban en las cenas grupales. Cómo sus mensajes en el móvil coincidían en horarios sospechosos. Cada detalle era una astilla clavada en mi orgullo. Pero las acumulaba como evidencia. Los días se convirtieron en semanas. El dolor era constante. Un zumbido en el fondo de mi mente. Me despertaba sudando. Soñando con escenas de violencia que reprimía al instante. ¿Valía la pena seguir viviendo así? Me lo preguntaba en el metro. Rodeado de extraños indiferentes. La respuesta llegaba siempre, sí. Porque la alternativa era peor. Rendirme significaría entregarles todo. Empecé a hacer terapia en secreto. No para sanar. Sino para endurecerme. El psicólogo hablaba de perdón, yo pensaba en justicia. Poco a poco. El Kimnen se transformó en algo más oscuro. Veía a Elena durmiendo a mi lado y imaginaba sus mentiras acumulándose como deudas. Javier. En la oficina.
Presumía de un nuevo acuerdo, yo sonreía, sabiendo que su traición lo hacía vulnerable. No actuaba aún, observaba. Aprendí sus rutinas, las reuniones secretas en un hotel de Malasaña. Los regalos que él le compraba con dinero de la empresa. Cada descubrimiento era un ladrillo en la muralla de mi resolución. Un mes después. En una fiesta de empresa. Elena bebió demasiado y susurró algo a Javier que los hizo reír. Yo. Desde el otro lado de la sala. Capté el momento. Esa noche. Solo en el baño. Me miré al espejo, ojos hundidos. Mandíbula tensa. ¿Quién eres ahora? Me pregunté. No era el hombre ingenuo de antes, era alguien que calculaba costes y beneficios. Incluso en el dolor. El silencio no me salvaba. Pero me preparaba. Y en esa preparación. Sentía un atisbo de poder. Seguí adelante. Convenciéndome de que la vida continuaba. Pero en el fondo. Sabía que esto era solo el comienzo. La traición no se borraba, se fermentaba. Y yo. Pacientemente. Esperaba el momento para destilarla en algo letal. El peso del secreto me aplastaba cada mañana al despertar. Elena se estiraba a mi lado. Su piel cálida contra la mía. Y yo fingía un beso mientras mi mente repasaba las imágenes grabadas en mi retina, sus cuerpos entrelazados. Sus gemidos ahogados. Salía a correr por el Retiro. Bajo los árboles que filtraban la luz del sol madrileño. Y cada paso era un intento de expulsar el veneno. Pero el veneno se adhería. Transformándose en una armadura invisible. En la oficina. Javier me saludaba con un apretón de manos firme. Hablando de cifras y proyecciones. Somos un equipo imbatible. Decía. Y yo asentía. Notando cómo sus ojos evitaban los míos por fracciones de segundo. Empecé a documentar todo, extractos bancarios. Correos electrónicos. Incluso grabaciones discretas de conversaciones. No para un divorcio inmediato. Sino para un arsenal futuro. La ley española favorecía la mediación. Pero yo sabía que Elena usaría eso en su beneficio si la confrontaba prematuramente. Me convencía a mí mismo de seguir viviendo, un día más. Me repetía en el espejo del baño. Mientras me afeitaba con manos temblorosas. El trabajo se convirtió en refugio, me sumergí en proyectos. Ganando elogios de clientes. Pero por las noches. El insomnio me asaltaba. Fumaba en el balcón. Mirando las estrellas sobre los tejados de Madrid. Y cuestionaba mi cordura. ¿Era esto vida? ¿O solo una pausa antes del abismo? ¿Un fin de semana? Fuimos a Toledo con amigos. Elena y Javier disimularon bien. Pero capté un roce de manos bajo la mesa en una taberna. Regresamos. Y esa noche. Mientras ella dormía. Revisé su teléfono. Mensajes explícitos. Planes para un viaje de negocios. El estómago se me revolvió. Pero en lugar de rabia. Sentí claridad, y MLNG no salvaba a nadie. Menos a mí. Si callaba para siempre. Ellos ganarían. Construyendo su felicidad sobre mis ruinas. Empecé a cambiar sutilmente. Me inscribí en un gimnasio. No por vanidad. Sino para fortalecer el cuerpo que el estrés debilitaba. Leí libros sobre psicología manipuladora. Disfrazados como autoayuda. En terapia. Mentía sobre mi progreso. Usando las sesiones para afilar mi mente. El psicólogo notó mi frialdad. Estás desconectado. Dijo. Es supervivencia. Respondí internamente. Javier era astuto, notó mi distancia. Estás raro últimamente.
comentó en una reunión. Sonreí, estrés por el nuevo contrato. Pero en mi cabeza. Planeaba, sabía de sus deudas ocultas. De un préstamo irregular que había tomado de la empresa. Elena, por su parte, empezó a quejarse de mi frialdad. No me tocas como antes, dijo una noche. La abracé, fingiendo pasión, mientras calculaba cómo usar su ambición contra ella. Los meses pasaron. Y el Kimnen se volvió adictivo. Cada día sin explosión era una victoria pequeña. Pero pagaba un precio, sueños de venganza que me despertaban sudando. Un cinismo que teñía mis interacciones. Amigos me decían, pareces más maduro. Era eufemismo para el más duro. En una cena familiar. Mi hermana notó, tus ojos han cambiado. No respondí, el cambio era interno. Una erosión de la empatía. Observaba a la gente en el metro, parejas felices. Traidores potenciales. Mi visión del mundo se distorsionaba, la confianza era ilusión. Un día. En una librería de Chueca. Compré un libro sobre derecho mercantil. No para aprender, sino para explotar lagunas. Javier había falsificado firmas en un documento menor, lo guardé como as en la manga. El punto de inflexión llegó en una auditoría interna. Descubrí que Javier desviaba fondos a una cuenta compartida con Elena. No mucho, pero suficiente para incriminarlos. Confrontarlos ahora sería prematuro, en cambio. Empecé a manipular datos sutilmente, plantando semillas de duda en otros socios. Javier parece distraído. Comenté casualmente. La semilla germinó, preguntas surgieron. ¿Internamente? Dudaba, ¿era esto yo? El hombre que amaba a Elena. Que confiaba en Javier. Pero el dolor recordaba, ¿no? Ese hombre había muerto en aquella habitación. Ahora. Era un observador frío. Esperando el momento. El silencio ya no era pasivo, era una trampa en construcción. Larry Elsassen golpeó como un rayo en una noche clara, y MLNG no salvaba a nadie. Estaba en una cafetería de sol. Revisando correos. Cuando vi un mensaje de Elena a Javier, pronto seremos libres. Libres de mí. Supuse. El café se volvió amargo en mi boca, el bullicio de la plaza. Un ruido ensordecedor. Si seguía callado. Ellos avanzarían. Quizás hasta deshacerse de mí legalmente. Esa noche. Solo en casa Elena en un viaje de trabajo. Caminé por el salón. Tocando objetos que ahora parecían reliquias de una vida falsa. El sofá donde nos besábamos. La mesa donde planeábamos futuros. Todo contaminado. Me senté al ordenador y empecé a trazar un plan. No venganza ciega, sino una red de consecuencias lógicas. Usando sus propias ambiciones contra ellos. Primero. La observación se intensificó. Contraté a un detective privado. Anónimo a través de una app. Fotos llegaron, encuentros en bares de lavapiés. Besos en parques. Cada imagen era un clavo en mi resolución. Pero también en mi humanidad. Me volvía insensible, el dolor inicial se convertía en combustible. Javier era inteligente, sospechaba algo. Cambió contraseñas. Pero yo tenía accesos ocultos desde el principio de la empresa. Descubrí más, una FAIR que duraba 2 años. Planes para comprar un piso juntos con dinero desviado. Elena. Como abogada. Cubría las huellas legales. Pero cometían errores, facturas irregulares. Correos no encriptados. Empecé a manipular emociones sutilmente. En una cena. Mencioné casualmente un rumor de infidelidad en un amigo común. Elena palideció,
Javier cambió de tema. Planté dudas, la lealtad es frágil en los negocios. Dije en una reunión. Javier me miró fijamente. Pero no dijo nada. El precio era alto, Eiselastchen emocional. Evitaba amigos. Familia. Mi hermana llamó, te estás hundiendo. Estoy bien. Mentí. Pero no lo estaba, noches de insomnio se volvían en vigilias de planificación. Dudaba, ¿y si paraba? ¿Perdonaba? Pero el recuerdo de su traición. De que eres prescindible. Me impulsaba. Usé la ley a mi favor. Consulté a un abogado en secreto. Preparando un divorcio contencioso. Pero no lo activé, lo guardé. En la empresa. Propuse una auditoría externa. Por transparencia. Javier objetó. Pero los otros socios aprobaron. Su nerviosismo era palpable. La BIN DNG en mi pensamiento era evidente. Veía a la gente como piezas en un tablero, manipulables. Prescindibles. En terapia. El psicólogo dijo, estás racionalizando el odio. Asentí. Pero internamente. Pensaba, es justicia realista. Un día. Confronté a Javier indirectamente. En la oficina. Solo nosotros. Dije, hay irregularidades en las cuentas. Él sonrió, todo está en orden. Pero su sudor lo traicionaba. Esa noche. Elena llegó tensa, Javier dice que estás paranoico. La besé, solo cuido el negocio. El plan tomaba forma, exponerlo sin mancharme. Usaría pruebas para forzar una salida de Javier. Demandar a Elena por infidelidad en el divorcio en España. Afectaba la pensión. Pero cada paso erosionaba mi alma. Soñaba con violencia. Despertando horrorizado. ¿Era aún humano? Aún así. Continué. La espera se volvía tensa, ellos sentían la presión. Discutiendo más. Capté un mensaje, está cambiando. Tengamos cuidado. Bien. Que temieran. El silencio había muerto, ahora. La manipulación reinaba. El primer movimiento fue sutil. Como un peón avanzando en ajedrez. Propuse a los socios reestructurar la empresa. Para eficiencia. Javier. Nervioso. Aceptó a regañadientes. En el proceso. Revelé discretamente discrepancias en sus informes. No lo acusé directamente, dejé que otros lo notaran. Un socio murmuró, Javier parece descuidado. En casa. Manipulé a Elena emocionalmente. Fingí vulnerabilidad, siento que nos distanciamos. Ella. Culpable. Se esforzó más. Confesando estrés laboral. Usé eso para acceder a sus documentos. Encontrando más pruebas de desvíos. El detective trajo vídeos, encuentros apasionados. Los vi impasible. Notando detalles, un anillo que le regalé a ella en su dedo mientras lo besaba. El dolor era sordo ahora. Reemplazado por cálculo. Javier contraatacó astutamente. Cambió alianzas en la empresa. Ganando apoyo de un socio. Me llamó, no juegues conmigo. No sé de qué hablas. Respondí. La tensión crecía, él era peligroso. Con contactos en círculos influyentes. Dudé una noche. Borracho en un bar de Huertas. ¿Valía la pena? Podía irme. Empezar de nuevo. Pero el recuerdo de la humillación me detuvo. Continué, filtré anónimamente información a un cliente sobre irregularidades. El cliente cuestionó a Javier. Erosionando su credibilidad. Elena notó mi cambio, estás distante.
cruel. Es el trabajo. Dije. Internamente. Disfrutaba su inquietud. Pero pagaba migrañas constantes. Pérdida de apetito. Mi reflejo mostraba un hombre envejecido. Usé la sociedad contra ellos. En España, la infidelidad no penalizaba mucho. Pero combinada con fraude. Sí. Preparé una denuncia anónima a Hacienda por evasión. No la envié aún, esperé. Ellos se volvieron paranoicos. Capté discusiones, cree que sabe algo. Javier propuso confrontarme, Elena lo disuadió. Bien. Que se debilitaran mutuamente. Un paso más, invité a Javier a una cena de reconciliación. Bebimos. Y solté, sé lo de los fondos. Él negó. Pero palideció. ¿Pruebas? Blafe. Salió furioso. Esa noche. Elena lloró, ¿qué pasa? Nada. Mentí. La red se cerraba, no podía retroceder. Mi humanidad se desvanecía en cada manipulación. La escalada fue inevitable. Javier. Acorralado. Intentó sabotearme, rumores en la oficina sobre mi inestabilidad. Contraataqué con hechos, presenté pruebas parciales a los socios. Votaron su salida, él renunció. Furioso. Te arrepentirás. Amenazó. Elena. Sospechando. Confrontó, estás destruyéndonos. No sé nada. Dije. Pero sus ojos mostraban miedo. Inicié el divorcio. Citando infidelidad y fraude. Ella luchó legalmente. Usando contactos. La batalla fue tensa, audiencias en tribunales madrileños. Donde su astucia brillaba. Dudé en una audiencia, vi su vulnerabilidad. Recordé amores pasados. ¿Parar? No, el daño era irreversible. Gané custodia de activos. Pero perdí amigos que la apoyaban. Javier. Fuera de la empresa. Demandó por difamación. Respondí con contrademanda por fraude. Pruebas lo hundieron, perdió reputación. Contactos. Ellos se unieron contra mí, llamadas anónimas. Vigilancia. Sentí peligro real, contraté seguridad. Mi paranoia crecía, dormía poco. Armado con un cuchillo. Un clímax, encontré a Javier esperándome en el garaje. Detente o te destruyo. Dijo. Ya lo hiciste. Respondí. Forcejeamos, lo golpeé. Huyó. Esa noche. Temblando. Cuestioné, ¿quién era el monstruo? Elena perdió el caso, arruinada. Me suplicó. Te amaba. Mentira. Dije. La vi romperse. Y sentí vacío. No satisfacción. El precio, Eiselaschen total. Cinismo permanente. Pero continué, la venganza era adictiva. La denuncia a Hacienda cayó como un martillo. Javier enfrentó multas. Posible cárcel por evasión. Elena. Implicada. Perdió su licencia de abogada temporalmente. Vivían en un piso modesto. Acosados por deudas. Yo. Con la empresa sola. Prosperaba financieramente. Pero vacío por dentro. Los veía de lejos, discusiones públicas. Miradas acusadoras. Javier intentó reconciliarse, lo ignoré. Elena escribió, nos destruiste. No respondí. Un día. En el retiro. Me senté solo. El sol calentaba. Pero el frío interior persistía.
¿Había ganado? Ellos pagaban. Pero yo había perdido mi esencia. ¿Fue justicia? ¿O solo otro ciclo de dolor?